Todos hablan de educación, pero pocos la explican. En ADN seguimos compartiendo la buena educación. Ya estamos de regreso en esta segunda parte de la buena educación de este día domingo, con un programa especial además, que no hemos dedicado a un tema, sino que al revés, queremos abordar varios temas, pero desde una mirada experta. Ernesto Treviño. Así es, Andrea, con el profesor Iván Núñez Prieto, nuestro Premio Nacional de Educación, que había dejado, digamos, puesta la mesa respecto de cuáles son los temas que se están abordando en la reforma, y nos decía, bueno, tal vez la reforma estructural que se está proponiendo actualmente era una condición necesaria y previa para después hablar de una nueva etapa de calidad de la educación. Y mi pregunta, profesor, sería, ¿usted considera que estamos tocando de verdad los temas estructurales? Porque, por ejemplo, ya se aprobó una ley de inclusión, fin al lucro, fin al copago. Tenemos en este momento en el Congreso una ley de carrera docente. Probablemente vienen algunas propuestas también: desmunicipalización, fortalecimiento o nueva educación pública. También se está debatiendo sobre la gratuidad. ¿Son estas las reformas estructurales que necesitamos? ¿Estamos abarcando el piso necesario? ¿Falta algo? ¿Hace falta afinar? ¿Cuál es su perspectiva al respecto, profesor? Probablemente para alcanzar, digamos, las utopías que mucha gente comparte aquí, de una educación como la que propuso Paulo Freire o tantos pedagogos críticos, etc., probablemente se requeriría revolucionar, por así decirlo, las estructuras educacionales y revolucionarlas desde abajo y con una participación decisiva de las comunidades, de los actores, de base, de las escuelas, etc. Y desde ese punto de vista, probablemente estas transformaciones que se están emprendiendo o proponiendo ahora no sean las suficientes o incluso muchos las pueden calificar como distractivas o como inconducentes a estos sueños, que uno los de corazón y de vocación los comparte. Pero me parece que son el tipo de cambios que necesita el Chile de hoy y de las próximas décadas, dentro del modelo en que nos movemos, corriendo al cerco, como lo querían los pingüinos, a una versión del liberalismo económico y del modelo de desarrollo económico del país que efectivamente no va a cambiar, creo yo, esta es ya mi opinión casi política y ciudadana, no va a cambiar por la vía o por efecto de lo que hagamos en educación. En esto hay que tener presente cuáles son los límites y las posibilidades de que la escuela sea la que revolucione la educación chilena como muchos sueñan o soñamos. Entonces, dentro de este escenario de mantención de un contexto general de la educación chilena, de la sociedad y de las bases económicas y sociales de nuestro país, dentro de la continuidad de ese contexto, es que yo creo que la educación puede jugar un rol que vaya abriendo camino a estructuras a transformaciones mucho mayores. Ahora, usted dice... Pero no podemos pretender que desde la educación o con la educación se cambia la sociedad chilena, se derrota y se abandona el neoliberalismo. Eso no lo vamos a lograr desde o con la educación. Y por lo tanto,
Pero tampoco eso significa rendirse, como creo que no nos hemos rendido, porque, perdónenme que me demore, pero debo recordar los puntos de partida. Hay que retroceder a 1980. Uh-huh. En materia de profesores, por ejemplo, yo recordaría cuando en los años 80 los profesores estuvieron en condiciones de trabajadores asalariados según la ley laboral común tan sui generis que tuvimos en esas épocas. Desde ahí partimos. Y sí, eso era neoliberalismo pleno. Y hoy día tenemos situaciones completamente distintas. Claro. Que no se valorizan, a menudo se acumulan los avances y después no se valorizan. Estamos conversando este día domingo con Iván Núñez Prieto, Premio Nacional de Educación 2015. En esta buena educación vamos a seguir, por supuesto, profundizando en los temas que están en discusión en la agenda política, social, en la opinión pública respecto a cuáles son los cambios necesarios en términos educacionales en nuestro país, pero vamos a revisar también cuáles han sido las grandes noticias en esta materia durante la semana. Vamos de inmediato a revisar la semana con educación junto a Juan Pablo Moraga. Marchas, marchas y más marchas. Semana marcada por movimientos sociales y no todos fueron sobre máquinas de gran tonelaje. El mismo día en que los camioneros hicieron su ingreso a la región metropolitana, los estudiantes movilizaban a más de 80.000 personas por las calles de Santiago. Cuentas alegres y sonrientes caras que fueron opacadas por una noticia que no les cayó nada de bien. ¿Qué aporta realmente Sergio Vittar para fortalecer la educación pública? ¿Cambió acaso el objetivo de esta reforma que ahora quienes crearon el CAE? ¿Quién finalmente fue el que permitió el ingreso de los bancos a la educación? Sergio Vittar, exministro de Educación, retorna a la palestra como integrante del recién conformado Consejo Consultivo, una suerte de entidad que creó el Mineduc para darle una manito de gato a la reforma en la educación superior. La participación del ex secretario de Estado no es vista con buenos ojos y se defiende. Hay personas más ideologizadas que creen tener la verdad. Bueno, la derecha, uno está acostumbrado a batallar con la derecha, que es conservadora, pero siempre es más complicado cuando hay grupos muy a la izquierda, con los cuales uno comparte cierto objetivo estratégico, pero no la forma en que quieren hacer las cosas. Y los rectores valoran la creación de este nuevo ente, pero no se pierden. Su interlocutor es hoy y será siempre el Ministerio de Educación. Así lo asegura el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchi. De manera que yo le veo ese rol, un consejo tal como dice consultivo, asesor, y por lo tanto no me provoca ninguna inquietud. No, nosotros seguimos entendiéndonos con el Ministerio. Ese es nuestro conducto y esa es nuestra vida. Quien no fue tan benévolo al momento de opinar es el ahora diputado y otrora líder estudiantil Giorgio Jackson. La creación de este nuevo consejo le parece un retroceso y trató por ello de noventero este paso del Ministerio de Educación. A mí me parece que hay una pésima señal en un día donde los estudiantes salen a manifestarse para poder tener un mayor diálogo, una mejor conversación del Ministerio de Educación en torno a la reforma de la educación superior, y el gobierno desde el Ministerio de Educación responde con una solución de los 90. ¿Logrará Sergio Vittar y el Consejo Consultivo ganar un espacio en el corazón de los más reticentes? Tal vez lo averigüemos en 7 días más, en una nueva Semana con Educación. Una pausa en ADN y ya vuelve la buena educación.